Hola amigos. La tierra inhóspita de Siberia parece poco adecuada para una vida normal para el hombre moderno. Clima frío, bosques interminables, ríos y peligro por todas partes. Pero mientras la humanidad realizaba increíbles descubrimientos, lanzaba satélites espaciales y se llevaba a cabo la Segunda Guerra Mundial, era en esta tierra inhóspita donde una familia rusa luchaba para sobrevivir. Esta historia pone la piel de gallina y hace que sea difícil de creer todo lo ocurrido, pero vale la pena averiguar por qué los protagonistas huyeron de la civilización y evitaron cualquier impacto en sus vidas. En 1978, un grupo de geólogos sobrevolaba la taiga en busca de una pista de aterrizaje y se encontró con unos sorprendentes rastros de vida humana, en la ladera de una montaña, no lejos de un afluente del río Abakán. Justo entre los árboles había una zona despejada, que al parecer era un huerto. Este lugar nunca había sido pisado por el hombre, y los archivos soviéticos ocultaban información sobre una posible presencia humana, ya que el pueblo más cercano estaba a 250 kilómetros de esta montaña. Por lo tanto, al descubrir un hallazgo tan sorprendente, el piloto informó al colectivo de científicos locales de las coordenadas de un posible asentamiento humano, aunque era casi imposible creer que alguien viviera realmente allí, ya que ¿quién podría sobrevivir tan lejos de la civilización? Y no solo se trata de sobrevivir, sino también de tener una vida plena. En general, había muchas preguntas y por eso lo más pronto posible un grupo de 6 personas dirigido por la geóloga Galina Pismenskaya hizo los preparativos para una expedición y encontrarse con estas misteriosas personas. Especialmente entrenado para las expediciones largas, el grupo se llevó algunas cosas útiles como regalo y comprobaron si el arma funcionaba en caso de tener que defenderse. El encuentro en sí iba a ser emocionante, pero a medida que el grupo se acercaba y veía el huerto bien cuidado, la tensión disminuía un poco. Lo primero que les llamó la atención a los exploradores fue una vieja cabaña de aspecto deteriorado por el tiempo, con una única ventana del tamaño de un bolsillo de una mochila. Galina vio a través de esta ventana a un anciano con una camisa de arpillera, unos pantalones remendados, una cara desaliñada y una barba que crecía en todas las direcciones. Pero lo más interesante era que no se veía peligroso en absoluto, pero había una cierta inquietud en ambos lados de la situación, ya que ¿quiénes? Y lo más importante, ¿por qué estaban viviendo en esta tierra inhóspita? Sin embargo, después de intercambiar miradas, el anciano con voz tranquila y confiada invitó a los científicos a entrar en la casa. En el interior la cabaña parecía bastante estrecha, la habitación llena de moho, las paredes frías y un techo bajo. Daba la sensación de estar en un sótano. Según recordaron posteriormente los investigadores, el estado del suelo era crítico. Estaba cubierto de peladuras de patata y cáscaras de piñones. Pero lo más sorprendente no era ni siquiera esto, sino que, como se comprobó un poco más tarde, hasta 5 personas habían estado viviendo en estas condiciones durante 40 años. El grupo conoció al padre de familia Karp Likov, que les contó de su familia. Tenía 2 hijas y 2 hijos. Lamentablemente no pudieron ver a su esposa, Akulina, ya que había fallecido 17 años antes del encuentro. Durante la conversación las palabras de Likov se podían entender bien, pero los hijos ya tenían su propio dialecto, que surgió debido al completo aislamiento de la civilización. Era como un balbuceo ralentizado y atenuado que se tenía que escuchar con mucha atención. Esto no era de extrañar, ya que mientras los niños mayores habían olvidado sus vidas pasadas, los más pequeños no habían visto nunca a otras personas. Asombrada por lo que vio, Galina junto con su grupo comenzó a ofrecerles a la familia pan con mermelada y té. Y al principio los niños solo se asustaron ante tanta generosidad con manjares desconocidos. Resultó que solo el padre de familia probó el pan, a diferencia de todos los demás, pero poco a poco el ambiente fue uniendo a los invitados y a los ermitaños. Tras lo cual se produjo una fascinante conversación sobre todos los acontecimientos que la familia Likov se había perdido a lo largo de los años. Y fue entonces cuando Karp compartió su historia cuando se asentaron en la taiga y realmente sorprendió a todos los presentes. Resulta que hace tiempo, Karp Likov era miembro de una comunidad ortodoxa, es decir, un viejo creyente. Y cuando los soviéticos se hicieron con el poder, comenzó a alejarse cada vez más de la civilización a causa de la devastación y las numerosas persecuciones. En 1930, el cristianismo en general fue objeto de la represión y su propio hermano fue abatido delante de sus ojos. Esto fue la gota que derramó el vaso y tomó la decisión radical de huir con su esposa y sus hijos pequeños, llevándose solo algunas de sus posesiones y semillas de plantas. Viajaron durante mucho tiempo por los bosques hasta que encontraron un lugar bastante tranquilo y allí construyeron una cabaña.
Es difícil imaginarse en nuestros días cómo es posible ir al bosque con un mínimo de pertenencias, pero en aquella época muchas familias pasaron por esta situación. ¿Y qué pasó después? En 1940 nació su hijo Dmitri en la taiga y en 1943 Agafia. Toda su comprensión del mundo que los rodeaba provenía de los adultos, de los relatos bíblicos y de sus propios conocimientos. ¿Cómo se las arreglaron los Lykov para sobrevivir cuando no había un alma alrededor? Desde luego, la vida no era fácil y durante muchas décadas los miembros de esta extraordinaria familia tuvieron que acostumbrarse a arreglárselas con lo que podían. En lugar de un par de zapatos nuevos, hacían galochas con corteza de abedul. La ropa que se rompía se remendaba y la nueva se hacía con arpillera. Su dieta durante muchos años consistió en pan plano de patata con centeno molido, hasta que en 1950 comenzaron a consumir carne obtenida de la caza a temperaturas gélidas de 40 grados centígrados bajo cero. Por supuesto, también pasaron años de hambre en los que las heladas o los animales acabaron con las cosechas. Entonces los Lykov no tuvieron más remedio que comer raíces y brotes de patatas. También experimentaron estas dificultades en 1961, cuando nevó en junio y la esposa de Karp tuvo que cederle sus raciones a los niños. Pero por desgracia, esos sacrificios afectaron a su salud y perdió la vida. Seguramente mucha gente se plantea una pregunta lógica. ¿Cómo conservaba la familia sus alimentos en buen estado? El más progresista entre los Lykov era Dmitri, que logró construir un horno y entrelazar cajas de corteza de abedul. Sigue siendo un misterio para todos cómo fue capaz de idear sus inventos que le facilitaban la vida a toda la familia. Mientras los científicos escuchaban esta increíble historia, no dejaban de sorprenderse por la fuerza de voluntad humana, el espíritu de estas personas que vivían por su cuenta y no interactuaban con el mundo que las rodeaba. Obviamente los Lykov no tenían relojes o calendarios ni nada parecido, sino que su hija Agafia llevaba la cuenta de los días y las horas a lo largo de los años. La verdad es que al principio a los científicos les parecía que tenía un retraso mental por su manera de cantar, pero resultó que era una peculiaridad suya. Ella tenía un buen sentido del humor y de la ironía. Otra sorpresa para el grupo fue la forma en la que Karp, de 80 años, reaccionaba ante el progreso tecnológico. Escuchaba con interés sobre los satélites y simplemente estaba fascinado por la invención del empaque de celofán transparente. Galina Pismenskaya pensó que era su deber aportarle a la familia al menos un poco de los avances de la civilización, y lo primero que les dio fue la sal, que nadie en la casa había visto en 40 años. Poco a poco lograron convencer a los Lykov de que se quedaran con algunas cucharas, tenedores, cuchillos, papel y una linterna eléctrica. Este encuentro se prolongó durante varias semanas, ya que el grupo invitó a la familia a visitar su campamento y a conocer otras innovaciones de la civilización. La televisión causó una increíble impresión en los Lykov y cautivaba a toda la familia cada vez que venían de visita. Se sintieron literalmente atraídos por las imágenes cambiantes, pero al terminar de ver la televisión, Karp y Agafia se ponían a rezar. A todo el mundo le pareció en ese momento que tras conocer al grupo de geólogos, la familia tendría más esperanzas de sobrevivir, pero el destino les jugó una broma cruel. 3 hijos de Karp fallecieron en el otoño de 1981. Sabine y Natalia fallecieron de insuficiencia renal, causada tras años de dieta limitada, mientras que Dmitri fue víctima de una neumonía, y es posible que contrajera la infección de alguien del grupo. Los geólogos intentaron convencer a Karp y Agafia para que volvieran con sus familiares que vivían en los pueblos, pero como era de esperar, los Lykov rechazaron la oferta, ya que el sentido de sus vidas y lo más querido para ellos era su pequeña casa en la taiga, su huerto y la interminable naturaleza salvaje, la que ellos consideraban su hogar. Y luego están los recuerdos de la vida de una gran familia que había sido olvidada por la civilización durante muchos años. El 16 de febrero de 1988, Agafia enterró a su padre en la ladera de la montaña, pero no sin la ayuda del grupo de geólogos. Fue muy triste ver la imagen de la mujer solitaria subiendo por el sendero hacia su casa, donde ya nadie la esperaba. La hija de la taiga ha vivido sola en estas duras condiciones durante más de 30 años. Hoy en día, Agafia Lykova ya tiene 78 años y su carácter fuerte es algo que probablemente cada uno de nosotros podría envidiar. Todavía hay muchas cosas increíbles en el mundo y muchas personas increíbles. Amigos, ¿y ustedes qué piensan acerca de la historia de esta familia ermitaña? Asegúrense de escribir su opinión en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Denle me gusta al video si les gustó y hasta pronto.